Muy buenos días para todos. Mi nombre es Juan Urbano. Soy uno de los integrantes del el Mobile Hacking Space. Y bueno, hoy voy a estar contándoles un poco lo que es iOS App Analysis. ¿Por dónde empiezo? Eh, Básicamente me presento, Juan Urbano, sí, Mobile Analyst, soy founder de Just Mobile Sec. Y bueno, ahí tienen el contacto mío. Soy uno de los integrantes de lo que es el Mobile Hacking Space, el espacio en el cual estamos transmitiendo ahora y en el cual hemos tenido diversas actividades, como puede ser eh, el CDF, las distintas charlas, etcétera. Hoy vamos a tener un día muy interesante, pero este espacio está enfocado en lo que es el análisis de aplicaciones o lo que es la seguridad en Android y iOS. Y bueno, los invitamos a todos que se puedan unir a lo que es el Mobile Hacking S en Twitter. El canal de Discord es el siguiente. Y bueno, contarles un poco el staff. ¿Quién es el staff nuestro? Ahí pueden ver que está Denise, Juan, César y Jorge. Somos 5 los integrantes y bueno, mencionar que sin la colaboración de todos ellos no hubiese sido. También agradecer a la gente, a Ecopati en particular, por darnos el espacio. Pero bueno, ya habiendo dicho esto, vamos a comenzar con lo que es la charla en particular. Hoy finaliza el CTF a las 15 horas, así que los invitamos a todos a que puedan seguir jugando. Entonces, iOS App Analysis, ¿por dónde empiezo? Requerimientos iniciales, que vamos a ir hablando, o les voy a ir contando los requerimientos iniciales para poder analizar una aplicación, cómo hacer un jailbreak, distintas maneras de instalar aplicaciones, comunicación con el device y el debug del mismo. Aquí agregué algo, una chapa, que ya la vamos a ir viendo. Después la aplicación cifrada versus descifrada. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y cuáles son los escenarios? ¿Es posible acceder al código? ¿Qué quiere decir esto? Si vamos a poder acceder al código de nuestra aplicación o de la aplicación que tenemos que analizar en particular. El análisis de la información interna, o sea, brevemente mencionar cuáles son los casos o qué se debería analizar. Y lo que es captura de tráfico / man in the middle. Esto es una charla introductoria en donde hay distintas cuestiones que no las voy a mencionar, pero la idea es que todos los que vean hoy esta charla se puedan llevar un breve resumen de por dónde empezar si necesitan analizar una aplicación en iOS. ¿Se entiende? Entonces, requerimientos iniciales. Mac en cualquiera de sus variantes. Nota. ¿Puedo sin una Mac? Esto es lo primero que se van a preguntar. Sí, pero con distintas limitaciones. Muchas cosas que no van a poder hacer, pero bueno, esta es la nota. iPhone, versión de jailbreak. ¿Qué quiere decir? Necesito un iPhone, una versión de jailbreak. ¿Se entiende? Entonces, con estas dos cosas ya podemos empezar una aplicación. Entonces, van a haber distintos enfoques, o sea, cuando uno analiza una aplicación, puede hacer un enfoque dinámico o un enfoque estático, donde el escenario de trabajo es que un cliente nos envíe el IPA, entonces vamos a necesitar instalar este IPA. La podemos obtener por test cuando estamos en un programa de desarrollo o el mismo cliente nos envía para que utilicemos TestFlight, y si no, descargada del App Store. Por ejemplo, cuando hacen un bug bounty o directamente es Blackbox y les dicen que lo hacen de esta forma. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué hacer un jailbreak? Permite al usuario cargar e instalar aplicaciones que no han sido aprobadas por Apple. ¿Qué quiere decir? Que están por fuera de lo que es el App Store y utilizan otros repositorios de aplicaciones, vamos a verlos como si leo, son distintos repositorios. Nos deja acceder a funcionalidades, a otras funciones y personalizaciones. Ahora ya vamos viendo un poquito más. Nos facilita las tareas a la hora de analizar aplicaciones. Acá empieza el porqué. Acceso a directorios internos, tiene un dispositivo con jailbreak, podemos acceder a lo que es el keychain, podemos hacer un bypass de TLS, o si hay una implementación de Certificate Pinning, nos va a simplificar hacer el bypass. Podemos acceder a memoria, a hacer debug en tiempo real,
Instrumentación dinámica, más o menos, ¿qué quiere decir esto? El más o menos viene porque uno puede instrumentar dinámicamente sin tener jailbreak utilizando Frida. Si utiliza Frida e inserta el gadget de Frida adentro de la aplicación, puede analizarla sin tener un jailbreak. Pero es un poco más laborioso todo esto y van a depender 100% de lo que es instrumentación dinámica. Entonces, ¿cómo hacer un jailbreak? Tenemos distintas formas. Necesitamos al menos un dispositivo, ver qué versión de iOS tiene instalada y cuál es el jailbreak disponible para dicha versión. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo buscamos la versión de iOS? Vamos a configuraciones, general, información, y ahí, fíjense, aparece software version 12.4.2. Ahí. Entonces, en otro dispositivo, fíjense que ahí dice software version 11.2.6. Entonces, ¿qué tipos de jailbreak existen? Hablando en términos generales. Existen dos tipos de jailbreak, el que es tethered y un tethered. ¿Se entiende? Entonces, con el primero, jailbreak temporal, debe ser conectado a la computadora cada vez que se reinicia el dispositivo. Si no, me está sonando el Discord. Si no realizamos lo anterior, perdemos el jailbreak. Ahí está. Lo que es un tethered. El dispositivo solo necesita ser conectado a la computadora al momento del jailbreak inicial. Al reiniciar el dispositivo, no se pierde. Por eso es lo más buscado. A ver. Quiero ver algo, discúlpenme que es el momento. Sí, perfecto. Me está sonando el Discord. Disculpen. Pensé que pasaba algo con la transmisión. Bueno, tethered versus un tethered. ¿Cuál elegimos y dónde? Veamos algunos jailbreak existentes. ¿Qué quiere decir esto? Un sitio recomendable es Canal Jailbreak. Y fíjense, dice iOS 12.4. Tenemos un jailbreak ahí que se llama Uncover. Después tenemos otra versión que se llama Quimera. Después tenemos otra versión que es Checkra1n. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay distintos jailbreaks disponibles para las versiones mayores a 12. Existen distintos y vamos a ir viendo algunos de estos. Ya se los mencioné recién, era el Quimera, Uncover y Checkra1n. Entonces, si recapitulamos, necesitamos un dispositivo y vamos a un jailbreak. Entonces, vamos a hacer primero el Checkra1n jailbreak, o sea, el jailbreak con Checkra1n. Entonces, fíjense, entramos al sitio donde dice Release y lo descargamos. Le vamos a dar ahí descargar y fíjense, se nos va a abrir una ventana donde debemos tener el dispositivo conectado y darle Start. Una vez que le damos Start, el dispositivo va a entrar en un estado que se llama Device Firmware Update, DFU. Entonces, fíjense, nos va a decir, bueno, apriete el botón de arriba, el de abajo, etcétera, va a depender de qué dispositivo tengan. Entonces, una vez que realizan esto, pueden, le dan esta. Va a comenzar. Esto es lo que van a ir viendo en su dispositivo, que va a ir ocurriendo esto. Finalmente, finaliza y dice, hold on, Checkra1n y Cydia están instalados en su dispositivo. Entonces, lo primero que pueden hacer es, por ejemplo, ir acá e instalar OpenSSH. ¿Se entiende? Podrían empezar a buscar aplicaciones por fuera de lo que es el App Store. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Habían otros jailbreak? ¿Se instalan de la misma forma? Entonces, vamos con un cover y en particular vamos a ir con Impactor. ¿Se entiende? Vamos a utilizar otra herramienta que se llama Impactor. Impactor es de Saurik y después vamos a utilizar otra herramienta que se llama Apple Sign, que es de Pancake, de la gente de NodeSecure. Entonces vamos a utilizar dos aplicaciones distintas para instalar un iPad en nuestro dispositivo. ¿Se entiende? Entonces, un cover más Impactor. Creamos un Apple ID
Una vez que lo creamos, vamos a configuraciones y creamos un password de uso único. Vamos al sitio oficial de Uncover, cargamos el IPA, última versión disponible. Abrimos Impactor y una vez que abrimos Impactor, lo que vamos a hacer es poner nuestro usuario, recientemente el password único, le damos OK y fíjense que dice Verifying Application, hacer el jailbreak empieza la aplicación y termina instalando un cover. ¿Cuál sería el siguiente paso? Abrimos la aplicación, le damos jailbreak y una vez que jailbreak dice paso 29, son 2 pasos hasta que se termina la explotación. Y fíjense, ahí pueden ver en verde que dice exploit kernel, install Cydia, y quiere decir que finalizó el éxito. Entonces, van a ver que dice cover y Cydia, entonces tener Cydia para empezar a instalar la aplicación que mencioné anteriormente. Entonces, si seguimos con el siguiente caso, utilizar Apple Sign, vamos a necesitar una computadora Mac con un provision y profile válido para dispositivo, al dispositivo que vamos a utilizar. Para hacer esto vamos a generar uno utilizando Xcode. Y bueno, lo que les mencioné, el Apple ID válido que utilizaron o generaron recientemente. Entonces, hacemos esto, vamos a decir, bueno, necesito instalar, va a ser el de Uncover, y una vez que hacemos esto, descargamos Apple Sign, y con esto ya alcanzaría. Son 4 pasos muy sencillos. Entonces, básicamente, acá se los leo, dice cree y elimine, descargue perfiles de aprovisionamiento que permitan la instalación de aplicaciones para el desarrollo y distribución. Básicamente es lo último. No de aplicaciones para el desarrollo y la distribución, ¿se entiende? Entonces, con nuestro Apple ID vamos a poder instalar 3 aplicaciones /5, no recuerdo bien, con ese provisioning profile que dura una semana. Entonces, hacemos npm search, lo pueden buscar de esta forma, fíjense que va a ser el primer resultado. Si no, lo que pueden hacer es desde GitHub, y una vez que lo instalan, lo hacen clon y lo instalan, van a bin/AppleSign y lo van a ver. Van a poder utilizar la aplicación. Bueno, entonces, vamos al paso 1. Vamos a vamos a registrar en el dispositivo la cuenta de Apple que creamos. Vamos a generar una aplicación nueva. En este caso, yo lo que hice con Xcode se llama Provision App Cert Example. Básicamente necesitamos crear una aplicación cualquiera solamente para generar un provisioning profile válido. ¿Se entiende? Vamos, ahí está mi usuario registrado, que es el mismo que ustedes generaron anteriormente. Le dan play, le va a decir que verifique el certificado del developer. Entonces van a Profile y Management. Fíjense que debajo del todo dice Apple Development y está la cuenta asociada de Apple ID que generamos. Le damos Trust y básicamente la aplicación va a quedar corriendo en nuestro dispositivo. Se va a generar el provisioning profile válido y luego van de vuelta a Xcode, entran a Products y ahí adentro, fíjense, se ve que ahí hago clic derecho, Show in Finder, tienen que ir a la carpeta donde está el proyecto y ahí fíjense, tienen que ver los paquetes y tienen el Mobile Provision. ¿Se entiende? ¿Qué hacemos con esto? Lo que vamos a hacer es utilizar Apple Sign. Fíjense, ahí lo estoy utilizando por defecto. Vamos a pasar el Embedded Mobile Provision y la aplicación que queremos instalar. Fíjense que la firma con nuestro Apple ID. Y por último, lo que necesitamos hacer es instalarlo. ¿Qué quiere decir? Vamos a utilizar eDevice Installer. Más adelante les voy a contar un poquito más de esto. Le dicen eDevice Install -i y el IPA, perdón, que acabamos de firmar, y listo. Con eso ya podemos instalar la aplicación, ¿se entiende? Entonces, aquí algunas consideraciones adicionales. El proceso de jailbreak, recuerden volver a intentarlo algunas veces. Esto ocurre con dispositivos viejos o que, no sé, hay veces que falla y hay que volver a intentarlo, ¿se entiende? Este es un tip que
si el jailbreak no quedó bien hecho, cuando apretan a Cydia se cierra, ¿se entiende? Van a ir a su dispositivo, van a presionar Cydia y se va a cerrar sin previo aviso. Entonces tienen que volver a hacer el jailbreak. ¿Qué más? Recuerden que una vez realizado el jailbreak debemos agregar las fuentes dentro de Cydia. Esto es un detalle adicional. Entonces, ¿qué jailbreak elegirían y por qué? Esto es como, ¿por qué me detengo tanto tiempo en esto? Porque es muy importante al momento de poder trabajar tranquilo, tener un dispositivo con jailbreak. Entonces, ¿cuál elegirían y por qué? En mi experiencia, Checkra1 es más estable, funciona más rápido y la verdad que es menos laborioso. Después, Impactor versus Node AppleSign. Fíjense, el primero utiliza el Apple ID y el password de uso único, y el segundo necesitamos Xcode para obtener el Mobile Provision. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál y por qué? Según los criterios personales y recursos de cada uno. Ambos nos permiten instalar el IPA de una aplicación en el dispositivo, que al fin y al cabo es lo que nosotros queremos. Entonces, instalación de una app teniendo jailbreak, pero de otra forma alternativa, en ocasiones nos puede llegar a servir cuando falla la instalación de los pasos anteriores. Créanme que muchas veces, por más que intentemos pasos anteriores, algo extraño puede ocurrir. Vamos a ver en el caso que estemos analizando una aplicación. Esto es cuando el cliente normalmente nos da un IPA. Entonces, ¿qué quiere decir? En particular la de Mobile Security Testing Guide, un Crackable Level 1. Vamos a hacer estos siguientes pasos. Vamos a descomprimir el IPA, vamos a generar una carpeta payload, lo vamos a copiar dentro de /applications, dentro de application, un Crackable Level 1, etc. Vamos a darle permiso de ejecución y vamos a refrescar en la pantalla principal. Esto es una nota, lo que les voy a comentar. Esto se hace por fuera de lo que es el sandbox, con lo cual lo estamos instalando en /application y no es lo más recomendable, ¿se entiende? Entonces, una vez que hacemos wget y se refresca nuestra pantalla principal, vamos a ver la aplicación instalada. Entonces, el ejemplo sería el siguiente. Descargamos la aplicación, hacemos un zip, la descomprimimos. Fíjense que ahí está toda la información de la aplicación. Vemos dentro de la carpeta payload, fíjense. Copiamos lo que acabamos de descomprimir dentro de application, en /application. Y después, por último, le damos permisos y hacemos un refresh de la pantalla principal. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, ahí nos va a quedar la aplicación instalada teniendo jailbreak, pero en /application, lo cual no es lo más recomendado o recomendable del planeta, pero pueden empezar a testear de esta forma. Entonces, si ahí le ejecutan, va a quedar funcionando. Resumido, vimos 3 formas distintas de instalar aplicaciones, utilizando Impactor, utilizando AppleSign y con jailbreak fuera del sandbox, lo que les explicaba recién. Si continuamos un poco con lo que es la comunicación del dispositivo, vamos a utilizar una librería muy interesante que se llama libeMobile Device. Es una librería que nos sirve para comunicar nuestro dispositivo. Entonces, fíjense, podemos hacer eDevice y si hacemos tap vamos a tener, por ejemplo, eDevice Info, eDevice Installer, que lo usamos anteriormente, etc. Entonces, hacemos eDevice Info, fíjense que arriba te muestra la versión del dispositivo, un poquito más abajo la zona horaria, etc. Si hago eDevice Install, fíjense, cuando le paso "-i" y el IPA, hace la instalación de nuestro dispositivo, con lo cual esta librería está muy buena y nos ayuda un montón. Después, ¿qué otras formas existen? Utilizando un túnel SSH, podemos utilizar ITNL y proxy, podemos utilizar algunas aplicaciones gráficas como eExplorer o InFunbox,
Estas últimas dos están un poco viejitas, pero funcionan igual. Y si no, podemos hacerlo por medio de la comunicación con el Wi-Fi. Entonces, descargan la aplicación esta ITNL. Me salió mitad y mitad. Bueno, y la ejecutan. Entonces van a hacer un túnel en donde van a poder conectarse al dispositivo. Y fíjense que dice waiting for new TCP connection en el puerto 2222 y debajo del todo dice device connected. Una vez que hacen esto, ya directamente se van a poder conectar. ¿Y cómo? Haciendo un SSH en otra consola, hacen un SSH. Y acá una nota. Todos los jailbreak tienen por defecto el SSH, se llama Alpine, entonces debemos escribir eso y lo primero que hay que hacer luego es cambiar el password por defecto. Entonces ya tenemos ahí, recuerden, nos vamos a conectar al dispositivo y ya estamos. Después, lo mismo, eProxy. Lo descargan, hacen el túnel, se conectan. Perdón que volví, el mismo slide que el anterior. Entonces, lo que es el debug de aplicaciones, seguimos con otro tema, ¿cómo debugueamos? Un poco. Lo vamos a hacer directamente desde Xcode. Fíjense, van a Windows, Device and Simulator. Tienen que elegir el dispositivo. Fíjense, ahí mi dispositivo se llama iPhone-JB. Le dan Open Console y ahí les va a mostrar. Fíjense que ahí debajo dice que tengo instaladas distintas aplicaciones como Coinsta, iGo, The Vulnerable iOS Application, etcétera. Todas aplicaciones con fines didácticos están ahí. Entonces, nada, vamos a poder hacer el debug de estas aplicaciones o cualquier otra, ¿se entiende? Entonces, ¿qué necesitaríamos hacer una vez que le damos debug? Fíjense, podemos buscar, por ejemplo, con iGoat y ahí iGoat empieza a traer información referida a iGoat en particular. Esto mismo podemos hacer cuando estemos analizando una aplicación nuestra. Entonces, acá que tiene que ver con las dependencias, o sea, cómo analizamos las dependencias, podemos utilizar un proyecto de OWASP que se llama Dependency Check, esto es open source. Fíjense, ahí dice Brew Update, o sea, lo pueden instalar con Brew, lo pueden instalar con Git también, y básicamente lo que van a hacer después es, ahí lo instalamos, vamos a necesitar lo que es el podfile.log para poder analizar esto. Esto va a depender si lo tenemos o no al momento de hacer la auditoría. Entonces, fíjense, ahí está el comando. Básicamente, vamos a decirle el project y el scan. O sea, vamos a generar un dependency check. Lo que hace es controla las dependencias, actualiza las dependencias antes de empezar a analizar y después compara lo que está en el podlog, en el podfile.log y las dependencias que tiene. ¿Se entiende? Entonces, básicamente cuando finaliza, fíjense ahí dice análisis complete, 3 segundos, nos genera un reporte que después lo único que debemos hacer es abrirlo y una vez que lo abrimos vamos a ver la siguiente información que nos dice debajo del todo hay una dependencia ahí en particular que es high severity. ¿Se entiende? Esto después toca o corresponde a hacer un doble check y verificar, pero esto también está muy bueno y se puede hacer también. Ya casi, no sé si para ir finalizando, pero para entrar en la última parte de la charla, vamos a ver lo que tiene que ver con una aplicación cifrada versus una que no lo está. O sea, la aplicación que uno descarga del App Store siempre están cifradas y vamos a hacer la comparación, ¿se entiende? Esto es algo que necesitamos siempre si nuestro pentest es black box y necesitamos analizar el IPA del Play Store, vamos a necesitar descifrar la aplicación. Entonces, esta pregunta es apuntada a eso, ¿qué pasa si la bajo del Play Store? Puedo ver strings, puedo ver el código, etc. Entonces, esta es la primera pregunta. Esto ya se los mencioné, las aplicaciones del están cifradas, para poder usarlas hay que descifrarlas, se puede hacer manual, no lo vamos a ver. Siguiendo con el jailbreak que tenemos, vamos a utilizar una herramienta que se llama FIA-DAM-iOS, es un script, pero para contarles un poco esto tenemos que
brevemente mencionarles qué es FRIA, o yo mencionarles qué es FRIA. Entonces, es una herramienta para instrumentar dinámicamente. Tiene muchas funcionalidades, pero en particular vamos a ver la funcionalidad que es para invocar un y que el mismo corra sobre la aplicación que estamos analizando. Entonces vamos a hacer un pip install FRIA y FRIA-medio tools. Una vez que hacemos esto, vamos en Cydia, en nuestro dispositivo, y agregamos el repositorio de build.friare. Buscamos FRIA y lo instalamos. ¿Se entiende? Es bastante sencillo lo que hay que hacer. Y una vez que hacemos esto, vamos a tener FRIA corriendo. Entonces, vamos a descargar TestFlight del App Store. Imagínense que es una aplicación que nos dan para que analicemos. Instalada. Recuerden este botón que dice Redeem, solamente es para ir a buscar strings. Uno siempre cuando está analizando una aplicación ve información, por ejemplo, este botón o lo que sea, y después trata de ir a buscar eso en particular para entender dónde está la lógica detrás de la pantalla. Entonces, recuerden esto. Entonces, vamos a utilizar FRIA. FRIA tiene una funcionalidad que se llama FRIA-medio, donde si pasamos el parámetro U a I, nos va a traer distinta información, donde tenemos el proceso I, tenemos el nombre, tenemos el identificador de la aplicación. Entonces, fíjense que me lista las primeras tres con ID porque están en ejecución, ¿se entiende? Pero tenemos la información que nosotros necesitamos para hacer el decrypt de la aplicación. Entonces, vamos a utilizar FRIA IPADAM, como les mencioné, instalan, y como ya sabemos, el identificador, lo único que hay que hacer es, invocamos pasamos el identificador, ¿se entiende? com.apple.testflight, y nos va a hacer el decrypt de la aplicación. Entonces, si la aplicación descifrada, la descargamos del Play Store, la renombramos como TestFlight Decrypted, solamente para ahora fines didácticos y poder entender qué es lo que ocurre. Ahora copiaremos del dispositivo con Jailbreak la aplicación cifrada para poder compararlas, ¿se entiende? Entonces, vamos a utilizar un script de FRIA también, o sea, no es de FRIA, pero que lo invocamos con FRIA, que se llama iOS-info, que nos trae la información de la aplicación. Fíjense que dice el nombre de la aplicación, el bundle, dónde está la información, o sea, la carpeta data, no carpeta data. Fíjense que ahí dice data, está la información de la aplicación, ¿se entiende? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar la aplicación del App Store a nuestra computadora y vamos a generar el IPA. Esto es prácticamente al revés de lo que hicimos antes, ¿se entiende? Vamos a utilizar SCP. Vamos a crear una carpeta payload, o el nombre que ustedes quieran. Vamos a mover el nombre, o sea, toda la información a nuestra carpeta payload. Comprimimos la carpeta en un archivo zip y después renombramos de zip a .ipa. ¿Se entiende? Es el paso inverso al anterior, o que les mencioné anteriormente. Básicamente ya vamos a poder utilizar IPA para analizarlo. Entonces, vamos con el paso 1, SCP, copiamos toda la información, renombramos, o sea, bueno, creamos la carpeta, renombramos, generamos el zip, y una vez que hacemos el zip, lo movemos, o sea, hacemos de punto a IPA, y fíjense que ya vamos a tener el IPA para poder instalarlo. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Comparar con distintas aplicaciones como Hopper o R2. ¿Qué sería esto? Hopper es un disassembler pago, decompila y permite hacer debug de aplicaciones, permite manipular y hacer rebuild de la aplicación, nos permite ver los strings, etcétera, que es al punto en particular. Entonces, si veo con Hopper el IPA cifrado, fíjense que van a ver esto, ahí arriba dice strings y va a ver información, va a estar cifrado, pero si agarro el IPA descifrado, básicamente van a ver, se ve que ahí ya se empieza a ver información y es fácilmente.
comparable que se ve información. Entonces, les mencioné también R2, que es Radare. Vamos a hacer un git clone, instalamos. Fíjense ahí en la imagen se ve claro cómo se hace. Es lo mismo, sirve, es una herramienta para hacer reverse engineering, exploiting, debugging, etc. Entonces, acá les voy a mencionar algunos comandos que vamos a utilizar, como AA de Analysis Information. Depende de la cantidad de A's, va a ser más profundo el análisis. Y Information, y después IZ o IWZ, busquen strings en data section, y si no en todo binario. Y C y ICC, lista clases, métodos y campos en format header. ¿Qué quiere decir todo esto? Vamos a poder obtener el código de la aplicación fácilmente, ¿se entiende? Solamente utilizando R2 y haciendo AA, etc. S hace un seek a una dirección de memoria, PDF hace un print disassembly function, y B entra en un modo visual, ¿se entiende? Entonces, cargamos el IPA cifrado, analizamos con AA y hacemos un ID information. Y por ejemplo, vamos a corroborar el flag crypto, ¿se entiende? Fíjense, ahí cargamos con R2 la aplicación y debajo del todo dice crypto true. ¿Se entiende? Entonces, si comparamos con test flight decrypted IPA, ¿qué quiere decir? Hago lo mismo y fíjense que ahí dice crypto false. ¿Se entiende? Entonces, analizamos los strings de una aplicación y de la otra, fácilmente se pueden dar cuenta que hay 7.500 strings versus 13.000. ¿Y qué quiere decir esto? Claramente hay una que está cifrada y otra que no, ¿se entiende? Hay mucho más strings. Entonces, cifrado, fíjense, hago IZ, y ahí, fíjense que la información está cifrada y no se puede ver, ¿se entiende? Ahí a la derecha. Si sigo con la aplicación cifrada, fíjense que dice some encrypted data, también esa información va a estar cifrada. Lo mismo si hago ICC, fíjense que dice some encrypted data. No puedo ver el código en particular porque la aplicación está cifrada. Entonces, con la aplicación descifrada, lo que vamos a hacer de vuelta el comando IZ, y fíjense que ahí ya se empieza a ver información. Fíjense que se puede empezar a leer, y fíjense por qué hay tanta diferencia de strings que se podían recuperar versus que no se podían recuperar, ¿se entiende? Lo primero que podemos hacer es buscar, por ejemplo, ICZ HTTP, ¿para qué? No sé, pueden buscar Firebase IO o pueden buscar distintas cuestiones y depende, no sé, ver si la aplicación se está comunicando con Firebase, por ejemplo, o empiezan a listar, hacer greps para listar más información. Pueden usar IC, disculpen, fíjense que cambia comparado con la imagen anterior. Si hacen ICC, fíjense que ya empezamos a ver el código de la aplicación. Entonces, yo les había mencionado que recuerden la palabra redeem, hacen pipe grep redeem, y fíjense que les va a decir show redeem button. Si hacen un seek a la dirección de memoria, van a poder ingresar en particular a lo que les mencionaba antes, hacen un PDF, que es un print disassembly function, y ahí van a poder empezar a analizar un poco más, ¿se entiende? Y esto, el modo visual, esto queda a modo de ejemplo para que lo sepan. Hay un modo visual, entonces pueden empezar a ver en tiempo real. Entonces, ya casi para ir finalizando lo que es el análisis de información interna, ¿qué buscaríamos? Plist files, NS user default, SQLite, ¿qué más? Core data storage, perdón, y distinta información interna, ¿se entiende? Entonces, ¿recuerdan esta imagen que yo les había dicho podíamos utilizar FRIA y dentro de FRIA, o no dentro de FRIA, podíamos utilizar un script de FRIA que nos devolvía la información de la aplicación? Ahí podemos acceder y analizar la información generada por la aplicación, ¿se entiende? Entonces, opciones, ingresan con SSH, fíjense, a la dirección esa al pad S en particular. ¿Y qué pueden hacer? Copian todo con un SCP, ahí está el comando,
se traen toda la información de la aplicación y listo. ¿Se entiende? Empiezan a analizar y ven lo que les mencionaba antes, los pelis file, NS, etcétera, o las bases de datos, etcétera, todo lo que está dentro de la aplicación. ¿Se entiende? Por último, y ya para ir terminando, lo que es la captura de tráfico. Tenemos una configuración clásica de lo que es el proxy. Acá este es el ejemplo del man in the middle. Y hablando en criollo, lo que vamos a hacer es agregar la CA de Burp, en este caso, o del proxy que ustedes consideren, man in the middle proxy, subproxy, el que utilicen. Vamos a agregar esa CA del proxy en particular al dispositivo nuestro, y vamos a confiar en esa CA para después poder hacer el ataque de man in the middle. ¿Se entiende? Entonces, descargamos Burp. Calculo que todos conocen a Burp. Hacen un IP-ADR o un ifconfig, depende el comando que quieran hacer para listar la información, o sea, para listar la dirección IP de su computadora. Fíjense que la mía es la 192.168.1.160. Lo siguiente es ir a Burp, Options, especificadores. Fíjense, ahí está, Find to Port 8080 y la dirección específica que nosotros querramos escuchar. Luego tenemos que ir a nuestro dispositivo. Fíjense que van adentro de Wi-Fi. Configure Proxy. Pone la dirección IP que acabamos de obtener. Entramos a http://burp. Descargan la CA. Fíjense, ahí dice muy chiquitito CA Certificate. Ahí. La descargan. Perdón. Y una vez que lo descargan, lo que hacen es el profile. Fíjense que ahí dice Port Swigger CA not verified. Le tienen que y ahí queda verificado. Entonces ya vamos a poder hacer. Entramos por ejemplo, al sitio de OWASP. Y fíjense que ahí dice, ahí podemos ver fácilmente cómo podemos capturar tráfico HTTPS desde nuestra aplicación. Y con esto ya prácticamente finalizamos. Estas son las referencias de todo lo que fui hablando anteriormente. Está todo aquí, esto va a quedar todo subido y van a poder acceder a la información. Por último, esto que es cae de maduro, que no olviden analizar sus aplicaciones por una cuestión de que todas pueden ser sensibles a una explotación. Y bueno, muchas gracias. Ahí tienen mi mail y mi Twitter. Cualquier duda o consulta, vamos a estar en lo que es el Mobile Hacking Space. Recuerden que hoy finaliza, recuerden que tenemos distintos premios, el top 5 de lo que es el CTF se fue moviendo, y hoy cierra a las 3 de la tarde, y último anuncio, vamos a tener un montón de charlas hoy muy buenas en el espacio, así que los invito a todos a que se puedan sumar, y bueno, muchas gracias.